¿Qué tal, chicos, chicas? Buenos días. Jesús, yo te escucho y además me sé tu apellido, ¿eh? O sea que no te preocupes, que lo dejas bastante claro en la radio. Mirad, me pidieron si quería poner una presentación que hubierais visto aquí detrás y yo la hubiera tenido aquí delante, pero yo dije que no lo iba a hacer porque como todo el mundo está contando que sois la generación que no es capaz de atender, ni aunque sea 8 minutos, quería demostrarles que eso no es verdad. Quería demostrarles también que eso no es verdad porque si os diera la chapa tampoco me atenderíais. Luego hacéis la jugada de venir aquí, que os den los focos en la cara y veréis que prácticamente no veis nada, pero hay como una bruma de gente que os está mirando. Y lo que yo quería contaros no es solo el tema de trabajar en casa, sino cómo me inventé mi trabajo y la posibilidad de que vosotros tengáis esa oportunidad. Y de hecho, no he querido ser tecnológico y hasta me he traído las notas escritas a mano porque también me gustaría que fuerais conscientes de algo, que cuando nos ponemos a escribir pensamos mejor y no estamos, y yo utilizo mucho el móvil, todo el rato con las redes sociales. Mirad, yo lo que quiero deciros es que ha pasado ya más de 1 minuto de los 8 y cuando yo empecé y era como vosotros, era un niño tímido. Tenía amistades, no me costaba hablar con la gente, pero, por ejemplo, cuando me llamaba una chica a casa, todavía no había teléfonos móviles, había teléfonos fijos, no me ponía porque me sonrojaba, ¿no? Imaginaos esa situación. Y después de eso, resulta que fui evolucionando y he acabado trabajando en lo que me encanta. Y esto es una de las cosas importantes del día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque os digan lo contrario y aunque os suscribáis a medios de comunicación, y yo soy periodista y trabajo en los medios, y a veces dé la sensación de que no hay trabajo, es algo que tenéis que desterrar de vuestra cabeza, porque estadísticamente, y eso lo podéis buscar, hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no hay trabajo en los lugares donde antes lo había, pero cada vez hay más lugares que no estaban antes y que van a dar la posibilidad de que vosotros podáis trabajar. Por ejemplo, yo, cuando empecé la carrera de periodismo, podía entrar en mi tierra, en Valencia, en 2 periódicos, en 4 radios y en una televisión. Ahora os podéis imaginar el ecosistema mediático en el que me puedo mover y en el que he tenido la suerte de trabajar. Y también os digo, yo no tenía internet cuando empecé a estudiar y no tenía inteligencia artificial. Y me gustaría que habláramos de la IA por una razón. Yo creo que nos va a ayudar, no nos va a expulsar del mercado de trabajo. Y eso enseguida os lo quiero contar. Mirad, yo empecé en la radio con 17 años, porque cumplo los años el 23 de diciembre, dentro de nada es mi cumple, y cuando entré en la carrera todavía no tenía 18. Y lo hice después de estar 14 años viendo deporte con mi padre y con mi abuelo en la tele y dándome cuenta de que quería ser periodista deportivo porque también me di cuenta bastante rápido de que no iba a ser futbolista, que es lo que queríamos todos los niños, como os podéis imaginar, ¿no? Yo en el primer programa de radio en el que entrevisté a un jugador, él tenía 27 años y a mí me parecía viejísimo. Así que imaginaos lo que os puedo parecer yo con 46. Pero después de eso, mirad, yo he viajado por España, por Europa y por Estados Unidos gracias al deporte. Hablé con el Comité Paralímpico, con el que tengo la suerte de trabajar, y les dije, oye, yo creo que deberíamos hacer un podcast porque el 30% de vuestra audiencia es ciega. Y yo me ofrecí, porque la mayoría de los periodistas que trabajan con el deporte de personas con discapacidad están en Madrid y yo estoy en Valencia. Sin embargo, esa idea se me ocurrió a mí y me ofrecí a hacerla. Esto es muy importante para vosotros. A lo mejor sois brillantes en vuestros trabajos, pero alguien que necesita una persona como vosotros no se acuerda en ese momento de que estáis ahí. Si tenéis una idea, tenéis que ofrecerla, porque ahí es donde estriba la posibilidad de poder trabajar en el futuro. Pues bien, gracias a eso estuve en los Juegos de Londres 2012, estuve en los Juegos de Tokio 2021 y estuve recientemente en los Juegos de París, donde, como sabéis, se dormía en cajas de cartón, pero a mí me dio igual porque como yo me duermo al lado de un bafle, no tuve demasiados problemas. Trabajar en casa, como os decía Jesús, me ha permitido ser dueño de mi tiempo, quedar con mucha gente. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que el 90% de los trabajos no están en Internet. El 90% de los trabajos vienen porque alguien piensa en vosotros y dice tengo la persona adecuada, así que cultivad las relaciones personales, no os encerréis. Si tenéis un horario que no es bueno, quedad con gente, pero no dejéis de hacerlo porque eso va a mejorar vuestra empleabilidad.
Y al final, fijaos lo que me ha pasado. Yo he tenido muchísimos amigos despedidos en los medios porque hemos tenido una crisis desde 2007 y, sin embargo, yo tengo la suerte de trabajar en el deporte, de trabajar en las startups, de venir a eventos como este o, por ejemplo, de dar clase en universidades. Incluso os contaré más porque, además, uno de los siguientes ponentes va a hablar de gastronomía. Dentro del periodismo empecé a trabajar en temas gastronómicos y alguien tiene que hacerlo, me ha tocado a mí ir a comer a restaurantes para reseñarlos. Es duro, pero más o menos lo llevo bastante bien. Quiero cerrar, nos quedan 2 minutos y medio para deciros lo siguiente. Sois la primera generación de la historia de la humanidad que se puede inventar su trabajo. Podéis currar en Twitch, en Instagram, en una aceleradora de startups, o podéis hacer cualquier cosa gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial. Lo que no quiero deciros son frases vacías. Muchas veces el tema de persigue tus sueños o esfuérzate y lo conseguirás no funciona. Yo conozco a mucha gente que se ha esforzado extraordinariamente y no ha llegado a poder hacer lo que quería. Pero en ese tránsito sí que ha estado haciendo muchas cosas que le han llenado o ha ido derivando a un lugar en el que prefería estar. Os diré que no os cerréis a una cosa. Cuando Jesús os preguntaba si alguien tiene claro su futuro, yo sabía y quería ser periodista deportivo, pero lo he sido de 1000 maneras y a mí me gusta mucho un concepto, que es la persona multipotencial. Nuestros padres solo eran una cosa, abogado, economista. Nosotros podemos ser 100 y no nos tenemos que sentir mal por ir cambiando de trabajo constantemente, porque hay tantos trabajos molones y los va a haber en vuestra generación que a lo mejor os llevan a trabajar de 5, 6, 8 o 12 cosas diferentes en vuestra vida y eso no significa que no tengáis rumbo, significa que en cada momento lo que queréis hacer es algo diferente. Al final, lo que os diré es que espero que la inteligencia artificial nos lleve a trabajar menos horas que nuestros padres, porque ese es el verdadero futuro, porque si podemos hacer las cosas en menos tiempo y mejor, deberíamos dedicar ese tiempo a poder disfrutar de nosotros y de nuestra gente. Simplemente acabo con una peli, por si no la habéis visto, Terminator, que dice una frase en la que señala: no hay destino, solo existe el que nosotros creamos. Pues no hay destino, pero sí que hay futuro y solo hay que adaptarse a él en cada momento. Muchas gracias y espero veros muy pronto en la industria del trabajo. Hasta luego. Gracias.